En realidad el derecho sobre elevar está específicamente sobre para PH, para el caso de nada más que propiedad horizontal. Antes era la ley 13.512, el artículo 7, ahora lo prevé también el Código Civil. En realidad el derecho sobre elevar es el derecho que se le concede a una persona por el cual puede construir en el espacio aéreo subterráneo de un inmueble sometido a propiedad horizontal y hacer suyo lo edificado. Como vemos es parecido al derecho de superficie. En síntesis es la utilización del espacio aéreo subterráneo, pero solamente del inmueble que está sometido a PH. A diferencia que lo que era la superficie, que un titular de derecho de dominio común puede constituir derecho de superficie. ¿Cuáles son las diferencias especiales que tenemos entre el derecho de sobrelevar y el derecho de superficie? Una importante, primero, es que el derecho de superficie está reconocido como derecho real en esta última modificación del Código Civil y Comercial. El derecho de sobrelevar no está reconocido. Acá nosotros estamos ahí en la comisión del Consejo Federal, estamos trabajando en un proyecto de ley para que se cree el derecho real de sobrelevar, porque la principal diferencia de lo que veíamos hoy con el derecho de superficie es que el derecho de superficie es temporal y el derecho de sobrelevar no es temporal. Entonces, yo soy dueño del derecho de sobrelevar y tengo la facultad para construir en el espacio aéreo de un inmueble edificado en PH y hago mío lo edificado para siempre. Una diferencia más que importante con el derecho de superficie, que si bien está reconocido como derecho real, en esto el derecho de sobrelevar le gana, porque obviamente volvemos a los tanos que querían edificar y que esto sea mío. Si yo le estoy vendiendo el espacio aéreo, el espacio subterráneo a un tercero para que pueda edificar en ese inmueble, siempre volviendo sobre un inmueble que ya esté sometido a PH. Y ese tercero se incorpora esto edificado a la propiedad horizontal y lo incorpora a su patrimonio de por vida. No es temporal como el derecho de superficie. Entonces es obviamente una diferencia muy importante. El Código Civil nuevo en el 2052 es similar al artículo 7 de la ley 13.512, que el 2052 dice que para realizar cualquier mejora u obra nueva se necesita la conformidad de todos los copropietarios. Antes hablaba del dueño del último piso o el dueño del piso de la planta baja. Pero en definitiva, sí. Ahora vamos a ver, en definitiva, entonces, las diferencias es, el derecho de sobrelevar yo solamente lo puedo aplicar a la propiedad horizontal, porque antes era el artículo 7 de la ley 13.512, ahora el 2052 del Código Civil, que nos dice que para edificar nuevos pisos, o tanto hacia arriba como hacia abajo del edificio, necesito la conformidad de todos los copropietarios. En síntesis es eso. Entonces, ¿quién es el titular del derecho de sobrelevar? El primer titular es la persona que es titular del lote o del inmueble que ahora vamos a ver que puede ser construido o a construir, como nos permite el decreto 2489 del 63. El primer titular del derecho de sobrelevar es quien es el dueño del lote sobre el que vamos a dar el ejemplo del edificio, la persona que edificó un edificio, unos duples, lo que sea, y lo divide en PH. Ese dueño originario es quien tiene el derecho de sobrelevar en sus manos. ¿Qué puede hacer ese dueño? O se lo reserva para sí, lo cual tiene que constar en el reglamento que ahora se llama de propiedad horizontal antes de copropiedad. Entonces, me reservo ese derecho de sobrelevar. Entonces, nosotros recordemos que, lo que decimos hoy, en el derecho de dominio, todo el titular del lote es dueño, obviamente, del espacio aéreo. Entonces, ahora el derecho de superficie le permite separar ese espacio aéreo y te lo vendo a vos por un tiempo para que edifiques y demás. Y en la propiedad horizontal es lo mismo. Nada más que el espacio aéreo y subterráneo en la propiedad horizontal
pertenece en principio a quien está afectando el pH. Cuando hago el reglamento o antes de hacer el reglamento lo tengo. Por eso también, en este caso, es importante, sabemos que si la normativa municipal permite seguir edificando, va a ser importante que ese dueño que construyó una parte, construyó una losa, lo que sea, y la dividió en pH o unos departamentos y se puede seguir edificando, es importante que ese dueño se reserve ese derecho de sobrelevar porque obviamente ese espacio aéreo tiene valor comercial y podrá seguir edificando él el día de mañana o a su vez después venderlo. Sí. Por eso, ahí es importante que el escribano haga la consulta, no hacer simplemente copia y pego de los modelos y ver en cada caso qué quiere también el dueño. Si hay posibilidad, o quizás no hay posibilidad actual de seguir edificando en el espacio aéreo, pero después cambia la normativa del municipio y te permite. Muchas veces pasa que te permite hacer 3 pisos, después te permite hacer 5. Entonces, ahí tiene que estar especificado. Porque es la reserva, es decir, el único caso que se denomina obviamente reserva de sobrelevar es cuando yo hago el reglamento, porque yo como dueño, o varios dueños que están afectando a pH, me lo estoy reservando. Porque si yo no digo nada, ese derecho pertenece a todos los copropietarios. En el porcentaje ese que habla del dominio y de partes comunes, que es el porcentaje tal, bueno, en ese porcentaje yo compro un departamento y soy copropietario del espacio aéreo y subterráneo. Y del espacio que quede aéreo se entiende arriba del edificio y también en la parte que me quedó baldía del lote para edificar. Y como vamos a ver ahora en el tema de las subdivisiones, de urbanizaciones o loteos en pH a construir, que según que obviamente se permite, según las zonas y demás, en esos casos también, es decir, yo tengo un lote baldío y voy a ser dueño, estoy dividiendo en pH, por eso el decreto 2489 me permite dividir en pH aunque no esté construido el inmueble, y ahí lo conveniente y obviamente, porque si no yo voy a necesitar la firma de todos los demás y yo no reservo el derecho de sobrelevar, por ejemplo, para los que resulten titulares de los lotes que en realidad técnicamente se llaman unidades funcionales. Y en el pH me pasa lo mismo, si yo reserva solamente va a ser para el propietario o los propietarios cuando están afectando en el reglamento. Ahí lo ideal es hacer la reserva ahí si es que ellos quieren. También lo que yo puedo hacer es, ahí por ejemplo es reserva a persona determinada. Juancito que edificó y construyó, dividió en pH, se reserva el derecho de sobrelevar. Siempre tiene que estar lo más específico posible en el reglamento que me estoy reservando. Puedo reservarme en general el derecho de sobrelevar en todo el espacio aéreo o tantos pisos, según lo que permita la normativa municipal y demás. Entonces, si yo no digo nada en el reglamento, ese derecho pertenece a todos los copropietarios, es decir, a medida que se van incorporando los dueños, van a pasar a ser copropietarios, son copropietarios de las partes comunes del edificio y el espacio aéreo y subterráneo es una parte común. Es como si fuese el hall de entrada de un edificio. Entonces, ahí, si yo no dije nada y alguno de esos copropietarios o todos los copropietarios se les presenta el negocio de que un tercero les quiere comprar el espacio aéreo subterráneo para hacer cocheros, seguir edificando o construir una parte del lote y demás, ahí voy a necesitar después la firma de todos. Va a ser obviamente más complicado. Obviamente tienen que estar todos de acuerdo en la sobrelevación y en ceder ese derecho de sobrelevar que por sí les pertenece a todos. Les pertenece a ellos y no al consorcio, no al consorcio como persona jurídica, sino a todos ellos en partes indivisas en base a esa porción, los famosos porcentuales de dominio que figuran en los reglamentos. También obviamente se transmite el derecho de sobrelevar por causa de fallecimiento. La forma instrumental para adquirir el derecho por escritura pública. Puede, decíamos, la reserva en el reglamento, la cesión de todos los copropietarios, la cesión de quien se lo reservó en el reglamento. También en el reglamento puede ser que se coloque, yo por ejemplo en varios loteos que hicimos en pH a construir, les coloqué la reserva del derecho de sobrelevar a favor de cada titular de unidad funcional. Porque si no, ¿qué pasa? Yo voy después, para
edificar y darle de alta a todo eso edificado, voy a necesitar, si no, la firma de todos. Entonces, eso es lo que hace ahora, por ejemplo, el derecho real de conjuntos inmobiliarios, pero específicamente para barrio cerrado y clubes de campo. Te consideran el lote, tu lote, que en realidad se llama unidad funcional, como parte privativa. Entonces, no necesitas toda esa sobrelevación y demás, pero solamente para los countries, porque es un pH especial porque en el pH ordinario, digámosle, el terreno es parte común. Entonces, todo lo que está edificado arriba del terreno, yo necesitaría autorización de todos los demás para darle de alta, cambiarle la superficie, las unidades y demás. Aparte, convengamos que cuando se hace pH a construir se hace unidad mínima. Claro. Porque normalmente es muy difícil, cuando se hace pH a construir, lo que se hace es una unidad mínima, no se hace verdaderamente las unidades que después van a terminar construyéndose, porque se saca el pH a construir para poder vender de manera previa. Entonces, como una prehorizontalidad, en realidad. Entonces, al hacerlo se hace unidad mínima. Al hacer la reserva, como dice Leandro, del derecho de elevar, ahí no necesitamos después la firma de todo el resto para cada uno de los inmuebles que se esté construyendo, que seguramente van a ser más que esa mínima unidad de 25 o 30 metros, que es la que estamos acostumbrados nosotros a ver en el pH a construir. Entonces es importante todas estas cosas para que tengamos en cuenta. Sobre todo el tema del pH a construir, ahora veámoslo bien, eso el de pH a construir y el de conjuntos inmobiliarios, porque es lo nuevo, y sobre todo el pH a construir tengamos muy en cuenta, porque las zonificaciones hoy que están tan acotadas, nos va a permitir con estas herramientas de trabajo que a lo mejor hoy no lo tenemos en cuenta. Pero tengan en cuenta este tipo de cosas. Cuando vayamos a una escritura, que tengamos también presente este tipo de advertencias que tenemos que tener cuando lo hagamos. Porque si no, con el pH a construir vamos a tener problemas después para que firmen todo. Y sabemos que cuando tienen que firmar todo, porque el código que viene de la ley anterior habla de la totalidad, del 100%. Y ahí es donde tenemos a veces el problema, porque todos sabemos que el pH se terminan peleando algunos y después empiezan los problemas. Sí, tal cual, porque no solo que se terminen peleando, sino que se te muere alguno, te lo inhiban, te lo embarguen. Entonces, por eso es importante lo del pH a construir. Hay municipios que, acá está medio acotado según la zonificación y demás, los municipios que tienen, por ejemplo, ordenanzas en que en la zonificación te dicen tantos habitantes por hectárea, no vas a tener problemas para dividir en pH, por ejemplo, en zonas complementarias que por la división común de geodesia te dicen acá van lotes de 40 por 50 o más grandes. Es decir, el pH ahí lo podés usar para esquivar a la ley de suelo y decir yo subdivido en pH, porque en realidad el plano de pH no pasa por el municipio. Lo que pasa por el municipio es el plano de obra con las edificaciones mínimas que te exigen para aprobarte un plano de obra, siempre respetando el FOT y el FOS. Si bien acá, la densidad, si tenés, claro, si en áreas complementarias la ordenanza municipal te dice densidad neta máxima 100 habitantes por hectárea, vas a poder hacer 25 casitas en una manzana. Que aparte, si bien en lugares chicos o más o menos tipo pueblos, se sabe, fulano va a subdividir porque va a dividir en pH, al municipio en realidad no le debería interesar qué vas a hacer vos con ese plano de obra de que te hice 20 unidades de vivienda para sacar 20 lotes. Ya todos van a saber obviamente que vas a hacer un loteo. Hay municipios que están bastante reacios a querer aprobarte eso, pero si vos le cumplís con la ordenanza que no superás la densidad de habitante, se lo tienen que bancar y te tienen que aprobar el plano. Quizás le den vuelta al agrimensor, al arquitecto cuando vaya a hacer el plano, porque el plano de pH no pasa por el municipio. El plano de pH va directo a La Plata, obviamente con el plano de obra aprobado. Distinto a geodesia, que los dos planos tienen que pasar primero por el municipio. Entonces, en estos casos que, como decía Luis, las zonificaciones no avanzan a medida que en la misma velocidad que avanzan
las zonas que se van poblando y demás, y que incluso para los negocios inmobiliarios es interesante, esta aplicación de la propiedad horizontal en unidades funcionales a construir te va a permitir dividir, hacer loteos, hacer subdivisiones. A veces no pensemos solamente en 20 lotes, sino de un lote sacar 2, 3, 4, cosa que por ahí no te permite las unidades mínimas, las medidas mínimas de hacer el plano común por geodesia. Por eso es importante el tema de incorporar en esos reglamentos en que yo divido en PH construir, dotar a cada unidad funcional un derecho de sobrelevar con poderes irrevocables. Yo entiendo que no hace falta los poderes irrevocables, pero igual los ponemos para más vale que sobre, porque después, una vez que la persona compró la unidad funcional a construir y edificó seguramente más de los 20 y pico de metros que se hicieron por plano originario, va a modificar su unidad funcional y por el decreto 947 del año 2004, que antes solamente se aplicaba a los barrios privados y ahora se aplica a todos los PH, y es bastante, dentro de todo, sencillo. Antes había que hacer expediente y todo, pero ahora es bastante rápido. La persona que compró la unidad funcional a construir solamente lo que hace con este decreto es modificar el estado constructivo de su unidad. Entonces hace como un mini plano, vamos a llamarlo así, solo sobre su unidad funcional. No tiene que modificar plano de pH ni nada, sino que hace ese planito en el cual el agrimensor da de alta lo edificado, que 100 metros cuadrados, pongámosle, y en la primera transferencia que se haga de su unidad funcional, ahí el escribano tiene que dejar constancia porque se hace también una cédula catastral especial en la cual ya van a constar las superficies reales que están edificadas. Entonces ahí va a haber que dejar constancia en una nota dentro de la escritura que originariamente era construir 28 metros cuadrados y superficie descubierta eran 300 y ahora tengo construido tanto. Entonces eso se le da de alta. Se puede hacer, si quieren, una escritura solamente para dar de alta con ese plano, pero en realidad conviene directamente hacerlo en la primera escritura que se transfiere ya la unidad ya construida. Esto es lo que decíamos recién. Y las ventajas que hablábamos entonces de las divisiones de PH a construir respecto de geodesia, que no tenemos medidas mínimas. En PH podemos dividir con las medidas que, si lo aplicamos, por ejemplo, a la parte de lotes, que obviamente se llaman unidades funcionales, no hace falta que sean las medidas mínimas, ni 12 por 25, ni 20 por 30, ni 40 por 50. Cada unidad funcional, cada lote, en este caso llamado unidad funcional a construir, puede ser más chico que esos lotes, que por geodesia no te permiten. No tenés que hacer sesiones de calles, porque las calles, igual, recordemos que el PH lo que te pide es que las unidades funcionales tengan acceso a la vía pública, sea en forma independiente, con lo cual puedo tener algunos lotes / unidades funcionales que tengan salida directa a la vía pública en algún loteo, o que tengan salida a la vía pública en forma independiente o a través de un espacio común, que en general son calles que puede hacer el mismo desarrollador y no son calles públicas, con lo cual pueden solamente estar afectadas al emprendimiento, hasta la pueden cerrar y no son calles públicas. Entonces, respecto a geodesia tenés esa ventaja también, que no tenés que ceder calles, no tenés que ceder ochava, no tenés que ceder espacios verdes, lo cual sí lo tenés que hacer muchas veces con geodesia cuando dividís una manzana y demás, tanto con la calle. Esto no se puede hacer en todas las zonas. Depende del municipio. Normalmente este sistema se aplica. Normalmente este sistema se aplica en las zonas complementarias. Ustedes fíjense que tienen las zonas centrales o las residenciales, después tienen las periurbanas, que son las extrarresidenciales, que tienen otros indicadores, y después están las zonas complementarias. En las zonas complementarias, como decía Leandro, tiene indicadores urbanísticos. Ojo tampoco que esto no va a lo rural, o en lo rural no lo van a permitir. En las zonas complementarias donde tenemos indicadores urbanísticos, FOS, FOT y densidad. Con esos 3 indicadores urbanísticos podemos ir sobre un pH de estas características, pero no es aplicable
en toda el área, porque vamos a aparecer con un pH en el medio del campo y nos van a sacar bolsazo. Tengamos en cuenta que tenemos que tener los indicadores urbanísticos adecuados. Y claro, pues hacer la consulta de qué indicadores tienen esa zona para ver si es factible la subdivisión. En realidad para ver si es factible que te aprueben el plano de obra. Y porque por eso, acá por ejemplo en Mercedes tenés zonas, que ya hablamos varias veces con Luis, que hay zonas complementarias que no te hablan de densidad, te hablan de una vivienda por parcela y ahí fuiste. Porque si tenés una parcela, claro, ahí no vas a poder. Bueno, vamos a ir avanzando. Bueno.